¿Quién dijo que aprender es aburrido? Acompáñanos a recorrer las calles de la Ciudad de México en este podcast. Un show crónico, nostálgico y musical. Caminando con la historia. Con Pati Guerra y Arturo Trejo. Caminando con la historia les da la bienvenida desde el corazón de la Ciudad de México. ¿Cuántas veces has caminado aquí por la Avenida Madero? Esa calle que empieza en la Torre Latinoamericana y te lleva al Zócalo de la Ciudad de México. Estamos en la esquina de eje central Lázaro Cárdenas y Madero, que ha sido testigo de los momentos más importantes de nuestra historia, desde la independencia hasta la actualidad. ¿Te imaginas cómo fue el 27 de septiembre de 1821, el día de la consumación de la independencia de México? Era un miércoles y estaba soleado. Por ahí, donde ahora están la Torre Latinoamericana y el Banco de México, se mandó colocar un arco de triunfo de madera. Estaba decorado con los colores del ejército trigarante, el verde, blanco y rojo que ahora adornan nuestra bandera. Ya me imagino a don Agustín de Iturbide desfilando entre los vítores de la gente. Dicen que ese fue el día más feliz de la historia de México. Había papelitos y la gente bailaba de gusto aquí en la calle. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Si después de 300 años, los mexicanos al fin lograban su independencia de España. Oye, Arturo, ¿pero no fue Iturbide el único que desfiló por aquí? A lo largo de los siglos, por Avenida Madero, que antes se llamaba San Francisco, entró victorioso don Benito Juárez, después de la intervención francesa. Y en 1914, los atónitos habitantes de la Ciudad de México vieron desfilar las tropas de Pancho Villa y de Emiliano Zapata, ¿te imaginas? Seguro fue todo un espectáculo. Y hay fotografías que muestran a los zapatistas tomando chocolate con pan de dulce, ahí, en el Sanborns, que para esos tiempos aún no se instalaba en la Casa de los Azulejos, sino un poquito más adelante. Lo que hoy conocemos como Avenida Madero se trazó por órdenes de Hernán Cortés en 1524 y fue el geómetra Alonso García Bravo el encargado de hacerlo. Y es que Cortés vivía con miedo de que los antiguos habitantes de Tenochtitlan se levantaran en armas contra los españoles, y en recuerdo de su famosa huida de la Noche Triste, decidió que se hiciera otra calle que le sirviera de posible ruta de escape. Hablando de Hernán Cortés, en el famoso mapa de Nuremberg de 1524, que se le atribuye al extremeño, aparece la que ellos llamaron Casa de las Fieras, es decir, una especie de zoológico, pero no en el concepto que tenemos del mismo, sino un vivario en el que Moctezuma conservaba muchísimas especies de la fauna de Mesoamérica. Que no es lo mismo que zoológico, porque ese concepto es del siglo XIX. Las crónicas de las fuentes nos dicen que había dos recintos dedicados a la conservación de animales. Uno dedicado a las aves, el llamado Totocali, que era el que estaba justo aquí, donde hoy se ubica la Torre Latinoamericana, y otro cerca del Palacio de Moctezuma, con el resto de las especies. Había mamíferos de todo tipo, incluso grandes felinos como el jaguar, y también tenían unas vasijas con tierra o agua donde vivían serpientes. Los animales llegaban a este vivario desde todos los confines del Imperio Mexica, a través del comercio, del tributo o como regalos a Tlatoani. Eran tan sofisticados para la conservación de los peces que tenían dos estanques, uno de agua salada para las especies marinas y otro de agua dulce. El cronista Antonio de Solís y Rivadeneira menciona en su obra que más de 300 personas trabajaban para el cuidado del vivario. Lo que no entiendo es para qué se usaban estos animales. ¿Eran solamente para recreo de Moctezuma? No, en las recientes excavaciones del Templo Mayor se ha descubierto que los mexicas obtenían tanto materiales suntuarios, es decir, plumas, huesos y pieles, como ejemplares para dones y sacrificios celebrados en el recinto sagrado de Tenochtitlan. Oye, pero no hemos mencionado una especie muy importante que también habitaba en este vivario: los humanos.
En el pensamiento mesoamericano, a las personas con capacidades diferentes se les consideraba un vehículo para comunicarse con los dioses. Por eso tenían un recinto especial donde recibían grandes atenciones y cuidados muy esmerados. Sí, había jorobados, albinos y personas contrahechas que eran parte muy importante de la corte de Moctezuma y que lo acompañaban en diversas ceremonias. Cuando cayó México Tenochtitlan, aquel triste 13 de agosto de 1521, este terreno o solar, como le llamaban antes, donde ahora están la Torre Latinoamericana y el Templo de San Francisco, pasó a manos de Hernán Cortés, quien lo cedió a un grupo de 12 franciscanos que llegaron a la Nueva España en misión evangelizadora y de conversión de la población indígena. ¿Te imaginas a Fray Martín de Valencia a la cabeza de 11 frailes siendo recibidos por Cortés? Dicen las crónicas que el extremeño se puso de rodillas ante ellos para besarles los pies. Gran debió ser la sorpresa de todos al ver a estos hombres de ropajes humildes siendo tratados con tanta deferencia. ¿Sabías que llegaron a pie desde Veracruz? Se tardaron más de un mes. Les decían los 12 apóstoles. Y justo aquí, en este terreno donde alguna vez estuvo el vivario de Moctezuma, pero que los españoles devastaron, los franciscanos construyeron el primer convento y fundaron la provincia del Santo Evangelio el 9 de marzo de 1525. Oye, Pati, pero no era cualquier convento. Le llamaban por algo el Convento Grande de San Francisco, porque abarcaba desde aquí hasta Venustiano Carranza por el sur, y de San Juan de Letrán, que hoy es el eje central, hasta la calle que hoy conocemos como Motolinía. Era enorme, medía poco más de 32,000 metros cuadrados y contaba con varias capillas, 300 dormitorios, huerta, caballerizas, cementerio y claustro, además de varios patios. Mira, acompáñame aquí al espacio cultural que está a un lado de la Torre Latinoamericana. Justo aquí estuvo el atrio y la entrada principal al Templo de San Francisco. ¿Ves ahí enfrente? ¿Te refieres a los vanos grandes que se ven muy antiguos? ¿Esos que parecen grandes ventanas pero sin vidrio? Exactamente. Debajo de ellos estaba el portal de peregrinos y ahí diariamente los frailes sacaban unas enormes ollas de sopa para dar de comer a los menesterosos. Y arriba, justo atrás de esas ventanas, estaba una de las bibliotecas más importantes de la Nueva España. Miles y miles de volúmenes de pergamino blanco con rótulos rojos que guardaban un enorme conocimiento. Pero, ¿qué pasó con la biblioteca cuando se suprimió el convento con la reforma? No me digas que se perdió. Afortunadamente, gran parte de la colección se encuentra perfectamente preservada en la Biblioteca Nacional de México. Menos mal. Oye, ¿y qué pasó con la portada? Me imagino que era muy hermosa. Ahora solamente veo una pared sin ningún ornamiento. Además, claro, de la puerta principal. Ojalá algún día le devuelvan su antigua belleza. Yo creo que pronto la veremos reconstruida, ya que existen imágenes de cómo lucía en el siglo XVIII, después de su tercera reconstrucción. Ahora caminemos a la entrada de la Capilla de Valvanera, donde aún se conserva la portada, pero a medias. ¡Cuántas escaleras! Es impresionante el desnivel que alcanza el hundimiento del inmueble. Sí, afortunadamente se recuperó el nivel original del edificio desde 1986. Pero, ¿qué le ves de raro a la portada? A la portada de la puerta de la Porciúncula. Veo que es de estilo estípite, que es de cantera y que no tiene ninguna figura de santo. Tanto las veneras como los nichos están vacíos. ¿Por qué es eso? En 1869, después de promulgarse la Ley de Desamortización de Bienes Eclesiásticos, Matías Romero dividió el convento en 9 lotes y los vendió. Uno de ellos, el que corresponde a esta portada, lo adquirió un pastor episcopal chileno de nombre Henry C. Miller, quien aprovechó la novedad de la libertad de culto y fue él quien mandó retirar todas las imágenes católicas, incluso el tablero de la estigmatización, famoso por su gran belleza. Fue ese mismo obispo episcopal del Valle de México quien rentó el inmueble a Giuseppe Chiarini.
el dueño del circo del mismo nombre, ¿verdad? Y poco tiempo después, cuando la Cámara de Diputados del Palacio Nacional sufrió un incendio el 1 de diciembre de 1872, los diputados tuvieron que pedir prestado el circo del señor Chiarini, quien amablemente lo rentó, y aquí mismo se celebraron las sesiones. Increíble cuánta historia hay nada más en una esquina. Y todo lo que nos falta. De este lado donde está el Banco de México y la siempre interesante Casa de los Azulejos. Yo creo que eso lo vemos el próximo capítulo, junto con interesantes historias. ¿Te parece si nos tomamos un café aquí enfrente? Vamos, pero también quiero unos biscuits. Los esperamos en el próximo capítulo. Yo soy Arturo Trejo. Y yo, Patricia Guerra. Juntos hacemos Caminando con la historia. Toda la información que aquí se presenta está debidamente documentada.